damos la bienvenida a Bernardo Abad. Él es concejal del Cantón Quito, se ha desempeñado en áreas de periodismo y comunicación, en radio y televisión en Quito por varios años. Bernardo, bienvenido. Quisiéramos conocer tu punto de vista con la experiencia y las multifacéticas labores que realizas. ¿Cómo se mira esta controversia en Quito? Las cámaras que no creen a las cifras oficiales, una importante fundación como Cordes que las refuta, y el gobierno que insiste en que han mejorado la situación del empleo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a todos los amables radioescuchas de Antena 1 y a los cibernautas. Comienzo con algo que me parece muy importante para los cuencanos. El día de ayer respiramos con el marcador Cuenca Liga de Portoviejo. Nos hizo respirar y esperemos que el Cuenquita pues siga adelante. Y eso lo digo de corazón porque estaba siguiendo el partido. Algo de lo que uno no puede cambiar es de equipo y siempre seré hincha colorado. Dicho esto, Gustavo, lo que dice Patricio Alarcón es certero. No hay ninguna reactivación económica o hay muy poca reactivación económica. Y las cifras mostradas por el gobierno no dan cuenta de la realidad. Me parece que los señores ministros que hicieron esas afirmaciones no han salido a las calles. No se diga en Quito. Quito, desafortunadamente, previo a la pandemia, mes de febrero, era ya la ciudad con mayores índices de desempleo y de subempleo. No se diga ahora. Se calcula que en Quito hay más de 100,000 personas que han perdido su empleo pleno. Es decir, más de 100,000 personas que han sido desvinculadas del seguro social. La realidad, hasta este momento, según informes de las cámaras de la producción dadas por Pablo Zambrano, en días anteriores, Quito habría perdido ya más de 10.500 millones de dólares. La situación en esta ciudad es muy difícil, muy grave, y no se ven síntomas, no se ve realmente la posibilidad de una verdadera reactivación económica. Concuerdo plenamente con lo que dice Patricio Alarcón y además me solidarizo, como lo hice públicamente y personalmente con él, con esta medida arbitraria o esta actitud arbitraria del INE de iniciar un proceso porque supuestamente habría revelado ciertas informaciones que iban a salir al día siguiente, me parece. Eso es incluso contra el derecho a la libertad de expresión, Gustavo. Anuncia el gobierno nuevas medidas, sin embargo, nuevas formas de contratación. No se han dado aún los detalles, pero estas vendrían dirigidas sobre todo al sector del turismo y se habla de una mayor liberalidad en este tema. De lo poco que ha señalado el ministro Isch es que se pueden adaptar con estas nuevas modalidades a las necesidades actuales como jornadas por temporadas, tema que sin duda no les gusta a los trabajadores. Perdón, Gustavo, diría yo, no les gusta a los trabajadores que quieren mantener, o los dirigentes sindicales que quieren mantener su hegemonía como dirigentes. ¿Cómo no les va a gustar a los trabajadores, Gustavo? Cuando es, creo que yo, de las pocas posibilidades para que las personas que hoy no tienen un trabajo, no tienen empleo, no tienen una forma de subsistir, lo puedan hacer. Así como critiqué y critico los números de cifras de desempleos y subempleo, también elogio esta posición del gobierno. El día de hoy, titular del diario El Mercurio de Cuenca, Gustavo, hace alusión a estas formas de trabajo. Los dirigentes sindicales han señalado que se quiere precarizar el trabajo, pero a ver, la idea es que se pueda tener nuevas formas de contratación, obviamente con el IES, afiliados al IES, con todo lo que la ley manda, pero nuevas formas de contratación. El mundo moderno así obliga. En los países desarrollados una forma de que obviamente haya y se cree empleo son estas, y no se digan las actuales circunstancias. ¿O qué preferimos? ¿De que continúe solamente un grupo de personas que tenemos un trabajo fijo afiliados al IES y punto, y que no haya forma de que las personas que no tienen este momento empleo puedan hacerlo por lo menos a tiempo parcial, puedan hacerlo temporalmente? A mí me parece que es una buena decisión la del gobierno. Como digo, Quito, yo critico lo que está mal y obviamente lo que en está Quito bien. Hay aproximadamente unas 100,000 personas que han perdido su empleo. Sí. En Ecuador las cifras rondan el orden de las 600,000 personas. Yendo un poco a la situación actual, a la coyuntura que estamos viviendo, ¿cómo se encuentra Quito al momento?
con la pandemia, haciendo relación a estos temas del empleo, de la delincuencia, de la salud, cuando en el primer mundo se está enfrentando ya lo que muchos denominan la segunda ola? Quito es la ciudad con mayor número de contagios, Pichincha la provincia con mayor número de contagios. Se veía venir. Algo que han dicho las autoridades y específicamente el señor ministro de Salud Pública es que si bien los contagios han aumentado, afortunadamente los casos graves no aumentan en la misma proporción y los fallecimientos tampoco. Por lo menos esa es una buena noticia. No debería haber ningún fallecido por esta razón y obviamente pocos deberían ser los que pasen a situación de una unidad de cuidado intensivo, una UCI. Pero en Quito en realidad es la ciudad con mayor número de contagios. ¿Y por qué? Porque al ser una ciudad con tan altos índices de desempleo, de subempleo, lo que ha ocurrido, incluso durante el tiempo que estuvimos en semáforo en rojo, es que muchas personas salían a la calle a tratar de conseguir unos dolaritos para llevar literalmente el pan a la casa. Y eso hizo pues que haya mucho contacto entre personas y aumente los contagios. Actualmente hay sectores, el día de hoy, titular del Diario del Comercio, primera página, dice: Iñaquito es la parroquia con mayor número de contagios este momento. Iñaquito es una parroquia al centro norte de la ciudad, que no estaba contemplada dentro de los focos o los puntos rojos o calientes por la cantidad de contagios, que estaban ubicadas en un principio, cuando salimos sobre todo a semáforo en amarillo, al sur y al norte de Quito, en los sectores populares. Esta es una parroquia en donde vive clase media y donde está el centro financiero de la ciudad. ¿Y por qué han aumentado? Porque ya hay mayor contacto entre las personas. Entonces, obviamente, el llamado siempre es de que, por favor, si bien estamos en semáforo en amarillo, la emergencia sanitaria continúa y no está por demás decir y pedir a todos los ecuatorianos, no solamente a los quiteños, del uso permanente de la mascarilla en el espacio público, el lavado frecuente de manos, uso de gel de alcohol o alcohol y sobre todo el distanciamiento social. Más que una vacuna, que no sabemos cuándo aparecerá, es un hecho real de que estas medidas son sencillas pero efectivas y es la única forma en este momento de evitar o por lo menos reducir considerablemente el contagio. Ahora, licenciado Abad, muy buenos días. Quizás lo que preocupa tanto en Quito como en otras ciudades del país, caso Cuenca también, es que sigue pasando el tiempo, pero no se logra controlar el incremento constante y permanente de contagios. Es decir, no llegamos a una meseta, no sabemos cuándo vamos a llegar a esta meseta y mientras tanto, desde el COE nacional, desde el gobierno nacional, se siguen autorizando, se sigue reautorizando la apertura de, o mejor dicho, se sigue relajando ciertas medidas, hay ciertas autorizaciones durante los feriados. En este punto nos seguimos preguntando cuál es ese equilibrio para poder abrir de alguna manera el comercio y empezar a contribuir a superar esta situación que empezamos hablando, la de el desempleo, el subempleo, la situación de la informalidad que creo que en todas las ciudades podemos ver que se ha incrementado de forma importante. En las esquinas cada vez vemos un mayor número de personas, no solamente pidiendo caridad, vendiendo cualquier cosa. Ahora se habla también de la autorización para el retorno progresivo a las clases presenciales y no termina la preocupación de que podamos enfrentar nuevamente. Ya está ocurriendo en Europa, se habla de que Ecuador podría enfrentar esta segunda ola, aunque creo que todavía no salimos de la primera, alrededor del mes de diciembre o enero, o un año después de la pandemia, alrededor del mes de marzo. Entonces, un poco estamos constantemente también en ese dilema de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Voy a dar mi opinión como ciudadano. Estamos en una emergencia sanitaria, lo principal, la vida y la salud, pero también estamos en una emergencia y en una crisis muy fuerte económica, social y política. El equilibrio entre lo que es salud y reactivación económica obviamente pues tiene que lograrse de alguna forma, porque si bien la salud es lo que debe primar, la vida es lo que debe primar, ¿qué es lo que pasa con la economía? Cuando hay tantos negocios quebrados, hay tantas personas que están en el desempleo, en el subempleo, hay tantas personas que literalmente no tienen cómo llevar un pancito a su casa,
Entonces, más que relajar las medidas, yo he notado que las autoridades, sobre todo las del COE Nacional, que lo han hecho muy responsablemente, lo que están buscando es ese equilibrio. Por ejemplo, lo de los feriados. No aumentó mayormente, porque chequeé las cifras, obviamente me di el trabajo de chequear y bastante bien las cifras, no aumentó el número de contagios. Porque obviamente en los sectores en donde las personas salieron, era básicamente sectores en los que se estaba al aire libre, las playas, por ejemplo, en donde se mantuvo distanciamiento social, en donde hubo actividades al aire libre, pero también estas personas, estos ecuatorianos, viven del turismo. Voy a poner ejemplo. En Esmeraldas, básicamente viven del turismo que lo genera Quito y viven del turismo que sale de la capital de la República a Esmeraldas durante los feriados. Manabí, la misma cosa. Alrededor de Cuenca, y voy a decirlo, la provincia de Machala recibe muchos turistas cuencanos. Paute, Gualaceo, el Sixi reciben muchos turistas cuencanos. Gualaceo está desolado, Paute está desolado. Entonces, yo creo que también uno tiene que, con medidas de seguridad, de bioseguridad y protección, tratar de hacer una vida lo más normal que se pueda, tomando en cuenta las restricciones y obviamente todas las previsiones para evitar contagios. Pero necesitamos una reactivación económica y productiva. No puede salir Cuenca, Quito, el Ecuador, el mundo adelante si es que continuamos obviamente aislados. Requerimos salir a trabajar con medidas de seguridad, pero obviamente evitando que haya ciertas actividades que obviamente son mucho de más riesgo. Ejemplo. El problema, perdón, Bernardo, es que no siempre se observan las medidas de seguridad y lo que tú has señalado, quizá en Quito es así, pero aquí en Cuenca hay investigaciones cercanas que ha hecho la Universidad de Cuenca, se han dado cifras muy concretas, se han visto picos generados en feriados, llamémoslo así, al Día de la Madre, en el feriado del 10 de agosto. Y se está realizando una evaluación de qué pasará con las cifras en las próximas 2 semanas con el feriado del 9 de octubre. Si hay un efecto de las normas de relajamiento, por supuesto que todos queremos una recuperación económica, pero es justamente ese complejo, ese difícil equilibrio el que tienen a su cargo, el de llevar adelante, el de mantener un cierto control y un determinado relajamiento, sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso fundamentalmente los municipios. Y allí cabe la pregunta, ¿cómo se encuentra Quito en términos de reactivación económica? Bastante mal, y lo voy a decir francamente y claramente como ha sido mi forma de expresarme. Desafortunadamente, el alcalde Jorge Yunda no ha tomado un liderazgo político para una reactivación económica y productiva. Muchos de las iniciativas deben provenir del ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados, de los alcaldes, porque eso manda la ley. Y hasta ahora no ha llegado una sola iniciativa del alcalde Jorge Yunda para una reactivación productiva y económica. Uno de los colegas concejales, Eduardo del Pozo, ha presentado una iniciativa, estamos tratándola como propuesta de ordenanza, en eso estamos, pero claro, hay detalles importantísimos como por ejemplo tasas, patentes, una serie de medidas económicas que solo pueden ser tomadas o analizadas o decididas o propuestas por el alcalde de Quito, y muy poco ha llegado de parte del alcalde, y esa es la queja obviamente, sobre todo de los sectores productivos. Y desafortunadamente, y lo voy a decir también públicamente, Gustavo, hay un grupo que no es mayoritario en el Consejo, somos 21 concejales, un grupo importante en el Consejo, que por motivos político-partidistas ideológicos daría la impresión de que bloquean todo como para que la ciudad esté en caos, y claro, aprovechando de esa situación de caos de la ciudad, llamar a cierto Mesías y prófugo de la justicia para que supuestamente venga a solucionar ese y otros problemas. Tenemos el problema de la violencia en Quito, la inseguridad ha subido notablemente en Quito y en el Ecuador. Y obviamente lo que se nos viene esta semana. Desafortunadamente esta semana, fuentes bien informadas me han indicado que el día jueves 22, en 2 días, pasado mañana, y aprovechándose de una convocatoria a una manifestación de protesta, una manifestación de reclamo convocada por los trabajadores, grupos se infiltrarían
y buscarían nuevamente afectar, destruir, generar caos y vandalismo y destruir bienes públicos y privados. Es la información que tenemos de fuentes bastante confiables y es por eso que desde el día de hoy policías, militares y fuerzas de seguridad están concentrados en Quito para tratar de evitar que vuelva a ocurrir un octubre de 2019 en este octubre de 2020. Y claro, obviamente pues hay esta posibilidad cierta. El preámbulo de esto habría sido el día 12 de octubre cuando grupos de manifestantes, más allá de quienes estuvieron liderando, intentaron destruir una estatua de la reina Isabel, más allá de que haya sido una estatua de cualquiera. El tema es de que estos grupos anarquistas intentaron destruir un bien público y obviamente generar el caos, como que será el antecedente para lo que podría venirse pasado mañana jueves. ¿De dónde provienen, Bernardo, estas preocupaciones con respecto al próximo día jueves? ¿Son informes de inteligencia, informes del gobierno, información del municipio de Quito? Básicamente información de expertos en inteligencia, informaciones que me han hecho conocer realmente preocupados de lo que se podría venir el próximo día jueves. Y repito, sabemos ya con certeza que a partir del día de hoy se concentran fuerzas militares y policiales en Quito para evitar que un nuevo octubre de 2019 se dé en este octubre 2020, Gustavo, y estamos preocupados porque lo que ocurrió el año pasado fue terrible, creo que es público y notorio. Cuenca lo sufrió, el Ecuador lo sintió, pero Quito realmente estuvimos aterrorizados con el actuar de estos grupos que intentaron vandalizar, destruir, generar caos y obviamente atentar contra la democracia, que parecería ser el objetivo Esperemos final. Que no se lleguen a esos grados de violencia. Las imágenes de Chile de los 2 últimos días han sido verdaderamente lamentables. Culminemos, Bernardo, con un breve comentario y además una puesta en contexto, diría, del asesinato de un guardia municipal en Quito. ¿Qué es lo que sucedió allí? Muy rápidamente, como tú decías, Gustavo, pues la situación por el subempleo y el desempleo ha hecho que muchas personas salgan a las calles a vender sin permisos. Los policías metropolitanos tienen un objetivo, el control del buen uso del espacio público. La semana pasada, estando en estos operativos, un par de criminales, porque no son vendedores informales, criminales, por la espalda asestaron una puñalada a uno de nuestros policías metropolitanos. Una situación que nunca se había dado. La policía pudo detener al autor y a un cómplice que están detenidos en este momento y pido públicamente que se les sancione con el máximo rigor de la ley. Es por eso es que yo, como presidente de la Comisión de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el señor secretario de Seguridad, hemos enviado ya al Ministerio de Gobierno el pedido para la autorización para la adquisición y uso de elementos disuasivos, defensivos, de protección, pero no letales, para que sean parte del equipamiento de nuestra policía metropolitana. Toletes, gas, esposas, cascos, chalecos de protección, guantes de protección, megáfonos, luces, etcétera, etcétera, para que nuestros policías metropolitanos, cuando salgan a realizar su labor, obviamente que están expuestos a violencia, pero no a este tipo de violencia extrema, pues tengan con qué defenderse. Esperemos que esta semana se dé la autorización y podamos ya proceder a la adquisición y obviamente la capacitación para que nuestros policías tengan algún elemento de defensa y protección. Bien, muchas gracias, Bernardo, por habernos atendido. Bernardo Abad es concejal del Cantón Quito y preside justamente la Comisión de Seguridad de ese municipio.